resultan exóticos y por su experiencia laboral. Cuando me lo propuso me pareció ideal porque resulta que las actividades de la biblioteca este verano giraban en torno de los viajes y acercándolos a través de los libros, principalmente a los niños. O sea que me pareció una idea muy buena. Dice Miguel de él mismo, que es de origen manchego, ya lo sabemos. Todos lo conocéis, bueno, algunos mucho más que yo, claro. Que se fue en el 2008, y bueno, pues que es un emigrante y un aventurero, yo creo, un poco, ¿no? Decía de la parte esta del Legless Bird, pájaros sin patas, que lo oyó en Singapur y le decían que eran los pájaros de vuelo emprendedor que por su técnica y habilidades llegan a cualquier parte, pero con la limitación de no tener patas para quedarse. Eso quizás sea una ventaja o quizás sea un inconveniente. En cualquier caso, vamos a conocer un poco de su andadura y nada, muchas gracias por estar aquí. Anun la presentaré, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Lourdes por la invitación cuando estuvimos viendo que ya empezaba a poner cosas en el Facebook para hacer actividades de este verano. Entonces fue cuando ya empezamos a acordar y a montar, a organizar. Entonces, pues muchísimas gracias a ella por invitarnos y bueno, gracias al Ayuntamiento también por proveer aquí el equipo para poder hacer esta charla. Y bueno, pues la persona que realmente me habló de Legless Bird está aquí, es Narun Yakis. Y bueno, pues entre los dos hemos estado preparando un poco toda esta aventura que, bueno, pues realmente espero que la disfrutéis, que la entendáis, que luego pues haremos unas preguntas y tendremos una sesión así para conocer un poco más. Prácticamente esto es un viaje personal a nivel laboral que, como ha dicho Lourdes, pues empieza a finales del 2008, que es cuando bueno, pues es cuando se empieza aquí a hablar de la crisis, nadie sabía cuánto iba a durar y y bueno, pues en aquel momento es cuando me muevo a Qatar y entonces prácticamente lo que vamos a ver es un viaje inesperado en Asia. Entonces empezaremos por el Middle East, viajaremos a Nepal, volaremos también a Japón, iremos luego al sudeste asiático, conoceremos Singapur, volaremos también para ver Vietnam, Camboya, Tailandia, Indonesia y efectivamente la India. Nos dejamos algunos países más que hemos conocido, pero son 45 minutos, entonces ahí es un trabajo para seleccionar. O sea que espero que os guste el viaje y que lo disfrutéis. Entonces toda esta aventura empieza en Qatar. Bueno, pues algunos ya lo sabéis, pues, evidentemente en el Middle East, y esta es su capital, que es Doha, y es totalmente una ciudad artificial, con donde la población local en aquel momento eran 250.000 habitantes, la población total del país eran 2 millones, lo cual quiere decir que 1,5 millones son directamente mano de obra extranjera. Entonces, hay una zona que es la Corniche, que es donde están todos estos edificios y es lo que intenta competir con las grandes ciudades que hay a nivel mundial, como puede ser también Singapur, o Dubái, o Tokio, o cualquier otra gran ciudad, ¿no? Prácticamente las características de esta ciudad, que es lo que te choca, esa parte de que se trabaja muy duro, es el calor del desierto. Y bueno, y luego en la zona de diciembre, noviembre, enero, pues muchas mañanas amanece así. Entonces esto es la niebla que tiene esta ciudad, que no deja de ser algo que te impacta, porque ves los rascacielos de la zona del medio pues así como flotando en el aire.
Esto es otra de las características que tiene este lugar en medio del desierto. Yo sufrí 2 tormentas así, de este estilo, mientras estábamos trabajando en el sur del país, con una obra de Iberdrola, en la construcción de una central eléctrica. Y esto es una de las condiciones más duras, porque realmente, o sea, todo se torna amarillo en ese momento y es, bueno, muy espectacular, ¿no? Ver este espectáculo. Esos son los campos donde se suele trabajar. Pues en el caso de Doha, pues vivíamos en la capital. Y bueno, este es bueno, yo por mi experiencia en estos 5 años siempre vas encontrando gente en las que viene a ser un poco un mentor, una persona que te ayuda a llevar el día a diario, a motivarte. En este caso es Juan Marín, que es un arquitecto con el que tuve la suerte de trabajar, y él define la experiencia de Qatar siempre como catarsis, porque era un sitio donde todos nos sentíamos muy solos, porque cada uno venía por diferentes circunstancias, y entonces allí de todos hablábamos y pasábamos los fines de semana pues hablando e intentando sacar algunas motivaciones para lograr. Entonces se crean diferentes sinergias y entonces tienes también, nada más llegar allí, una barrera que tienes cuando sales al exterior y no es un país de habla castellana, evidentemente es la barrera lingüística. En este caso, yo el inglés que había estudiado era de secundaria, y bueno, pues este es Yasser, que es un ingeniero eléctrico de Egipto, de Alejandría, y entonces con este me iba yo los fines de semana en el tiempo libre a recorrerme el país, que tampoco es muy grande, pero la intención era de ir hablando todo el tiempo y entonces ir rompiendo el miedo al inglés, que es algo que nosotros los españoles pues somos muy vergonzosos a la hora de hablar, cuando todo el mundo tiene su acento y su manera y no hay por qué sentirse inferior, ¿no?, cuando estás hablando en inglés. Y luego otra cosa que sí que llamó la atención la primera vez es cuando hablé con este ingeniero civil, se llama Solomon, es de Etiopía, y a este un día le llegué, estaba en el smoking point, ¿no?, donde fumaban, y entonces me acerqué y le pregunté qué tal estaba, qué tal había ido su vida, su día. Y entonces cogió y me explicó desde lo que hizo desde las 7 de la mañana que entró hasta las 7 de la tarde que salimos, y me lo explicó detalle tras detalle. Entonces ya cuando acabó le dije, bueno, realmente no te preguntaba por el trabajo, te preguntaba un poco por tu vida en general, ¿no? Y entonces el hombre me miró como con una sonrisa, como que no le concebía que un hombre blanco le hablase por su vida, le preguntase por más detalles que no fueran solo del trabajo, que bueno, pues a partir de ahí el hombre pues empezó a tener una buena relación de amistad conmigo y fue bastante amable. Entonces, usando estas sinergias que se crean, pues en aquel momento en el pueblo yo ponía cine, y entonces ese verano habíamos puesto una película que por cierto está por aquí, que es la de Guerras de Abundancia, que es del director Wim Wenders, y a su vez pusimos también la de París, Texas, que está todo lleno de imágenes del desierto del Colorado, y luego la película esta habla de la vida de una chica en Oriente Medio. Entonces, cuando viajaba con Yasser para conocer toda esta parte de Qatar, pues iba viendo estos diferentes paisajes que este director de cine también menciona en la película. Qatar se caracteriza por ver todas estas grandes proyectos de infraestructuras eléctricas, de tratamiento de residuos, para todo lo largo del país, y que puedes encontrar un mogollón de escombros a lo largo del desierto. Entonces, son paisajes muy lunares, muy diferentes, muy radicales, con mucho calor, con mucha arena en la atmósfera, en el aire. También la gente local disfruta de la ciudad, y te encuentras maquinaria de todas estas megaconstrucciones que están haciendo abandonadas en el medio del desierto. Tú vas por una carretera y de repente te aparecen pues cementerios de grúas, de camiones, los autobuses que usan para los trabajadores, ¿sabes?, los morros de todos los accidentes de coches que hay. Entonces aquí Juan, cuando vio estas fotos, me recomendó que comprase una cámara pequeñita y entonces ir capturando todas estas cosas que iba viendo, un poco para hacerte el día a día más o menos de las condiciones tan duras de trabajo
que hay allí, y que realmente pues hay muchos profesionales trabajando, aún sabiendo todas estas condiciones, pues están trabajando allí. Los fines de semana la mano de obra de estos países, en concreto de Oriente Medio, viene de Nepal y de la India. O sea, cuando digo la mano de obra me refiero a los que realmente ejecutan, a los que están construyendo todo. Entonces los fines de semana pues van al desierto. Los fines de semana allí son los viernes y es el domingo para nosotros y el sábado. Entonces ellos en general, toda esta mano de obra solo tienen un día libre, que es el viernes, y algunos pueden tener el sábado. Nosotros como occidentales pues tenemos el viernes y el sábado. Y van allí a pasar el fin de semana. Curiosamente también te puedes encontrar algunas personas haciendo turismo y también disfrutar de las condiciones tan duras que da el ¿Será que no le dije que no lo Y me dijo, levanta la mano para arriba con el pañuelo y ¡pum! Entonces, hablando con un compañero que era de Nepal, pues me recomendó una temporada que había muchísimos test en la obra, ya cuando se estaba acabando, pues me empezó a hablar de su país. Era el que estaba encargado de montar todos los andamios en la obra. Entonces un día me llegó a mi sitio con un mapa impreso de su país. Entonces me habló de diferentes lugares que pues, se podían visitar. Y bueno, ya todo el mundo, o sea, todos sabemos que el Himalaya está en Nepal, ¿no? Está entre el norte de la India. Entonces él me hablaba de visitar pues, toda la parte del Himalaya, también me hablaba de Katmandú, y él era de una población que se llama Pokhara, que tiene un lago y entonces tiene todo lo que son los Himalayas, el Annapurna Sur y todo eso de fondo. Entonces, pues yo llegué, ¿sabes? Allí solo, con Katmandú, fue toda una experiencia inesperada y estuve disfrutando de las recomendaciones que me hizo de su país, ¿no? Y poco a poco, pues cuando empiezas a estar tan estresado trabajando y de repente te mandan a un sitio y empiezas a ver toda esta naturaleza tan bruta, pues enseguida empequeñeces y ya todo el estrés y todas las preocupaciones que puedes tener en el trabajo o en lo que sea, pues se queda en nada, ¿no? Entonces, pues básicamente seguí todo el itinerario que me dijo. Pues estuvimos, pues te ofrecen un vuelo, ¿no? Que es el Mountain Flight, ¿no? Y entonces te iban a ver desde Katmandú, te iban a ver las montañas. La más alta, evidentemente, no sé si alguien sabe el nombre o aquello de ahí es el Everest, que es la parte más alta, ¿no? Y estos son pues los detalles de cómo se ven las montañas desde lo alto, ¿no? O sea, ya prácticamente ahí arriba pues prácticamente no hay vegetación, ¿no? Y este fue cuando ya esto es en Ponil, esto está a 3.200 metros aproximadamente, 3.260, y estos fueron 2 días de subida, donde estaba todo el cielo encapotado, entonces yo no vi en ningún momento este escenario, hasta el día de que nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana para subir, estaba todo oscuro, entonces ya fue cuando se llegó el amanecer, y entonces pues evidentemente ahí ya te quedas contemplando este paisaje y ya pues te quita el estrés o cualquier preocupación ya para el futuro, ¿no? Ya sabes manejar un poco todo esto mejor, ¿no? Entonces ahora, esto fue un contacto con la naturaleza, entonces ahora vamos a ver otra cosa muy chocante.
Bueno, no sé si alguien ha conocido lo que es esto, o dónde estamos ahora. Japón, muy bien. Esto es en Shibuya, es el cruce con más cantidad de gente, ¿no?, en el planeta, ¿no? Hay una película que creo también está por aquí, que es Lost in Translation, donde la película acaba en este punto. Entonces este fue un viaje que bueno, que fue cuando ya estaba acabando la experiencia de Qatar. Entonces, este fue, nada más llegar a Tokio, pues me encontré a un holandés que llevaba viajando muchos años en Japón, ¿no? Entonces él me recomendaba, bueno, yo decía que quería ir a Hiroshima, ¿no? Parece ser que como occidentales, cuando pensamos un poco en Japón, siempre tenemos esta sensación de ver Hiroshima, ¿no?, por la bomba atómica. Entonces parece ser que tenemos un peso histórico y nos obligamos a ir, ¿no? Entonces cuando se lo dije lo que tenía pensado hacer de viajar a Hiroshima, me dijo que lo descartaba, viajar a Hiroshima, que simplemente era una ciudad que estaba ahí simplemente por la bomba atómica. No es muy naif, no creo que se quede muy naif lo que estoy diciendo, pero que no había hecho nada más en la historia, ¿sabes? Nada más que eso, ¿no? Entonces, yo cuando me quedé así un poco asombrado por la superficialidad que parece el comentario este, pues ya me pregunto, bueno, perdona, ¿es la primera vez que vienes a Japón? Y ya dije, sí, bueno, entonces sí, estás obligado a visitar Hiroshima por el peso histórico que tiene, ¿no? Entonces ya me dijo que un poco para amortizar toda la distancia desde Tokio hasta Hiroshima, me recomendó visitar esto que se llama Sejima, que es un templo que está en medio de... es un World Touch. Y entonces la particularidad que tiene este sitio es que la marea sube, entonces el río se queda sin agua, va subiendo y entonces le da cierto misterio. Entonces cuando llegas a Japón, pues es un sitio que está muy lejos, o sea, cuando te aterrizas tienes la sensación de que estás lejísimo de casa y bueno, pues cierto modo, pues al mismo tiempo estás cerca, porque esto es en Yokohama, en una parte cerca de Tokio, y esto está hecho por un arquitecto español. Entonces sí que empiezas a ver que cuando hablas con los japoneses, empiezas a hablar de minimalismo, ves que hay muchas similitudes con lo español. Entonces hay muchos japoneses que vienen aquí a España simplemente buscando el minimalismo y toda esta parte del arte, de la arquitectura, y al mismo tiempo hay muchos españoles que van a Japón buscando lo mismo. Entonces al final yo me acuerdo que estaba paseando por Tokio y yo no sabía quién copiaba a quién, si los españoles en términos arquitectónicos a los japoneses o los japoneses a los españoles, pero ya es algo que sí que me he encontrado ya varias veces hablando con arquitectos. Entonces hay una isla que bueno, hacen diferentes itinerarios artísticos, y entonces este, por ejemplo, es un edificio minimalista que cuando yo lo estudiaba en la escuela el profesor nos hizo pues empezó a explicarnos todos los detalles de manera muy sesuda sobre el minimalismo arquitectónico y tal, y entonces este chico que me enseñó una casa tradicional en esa isla, me lo encontré por la noche en el camino del ferry. Esto es la terminal, y entonces me dijo que él estaba viajando a Europa y que veía muchos en París, que lo había visto también en Barcelona, este edificio y esta arquitecta. Entonces me preguntaba qué era lo que veíamos aquí. Yo me acuerdo que empecé a decir pues lo que el profesor de la escuela nos decía, ¿no?, sobre el minimalismo, la sutileza con la que pone las columnas, es todo. Bueno, José María, yo creo que puedes conocer este edificio, ¿no?, y el arquitecto. Sobre la lámina, que es la cubierta y todo. Entonces, cuando yo terminé de decirle todo eso, el chico me dijo, ¿en serio veis todo esto? Yo siempre pensé que no había dinero y que se había hecho de la manera más barata. Entonces fue un punto ahí donde ya encuentras un poco en conflicto con lo que has estudiado, con lo que ese profesor está estudiando en su casa para explicar a los alumnos, y de lo que piensa en un sitio que igual no ha visitado, pero lo lee en las revistas y tal, y al final nos quedamos aquí en unas teorías que cuando llegas al otro sitio pues parece que no son del todo. Entonces es un punto
pues donde el este se encuentra con el oeste y el oeste se encuentra con el este, ¿no? Bueno, entonces, como ya sabemos todos, estamos volando sobre Asia, entonces evidentemente pues hay muchas ciudades. En este caso es Dubái, no sé si alguien lo puede reconocer dónde estamos, no sé si es obvio, ¿no? Entonces también, no sé si habéis visto esta ciudad, que esta ciudad tiene la característica de que si empiezas a echar las fotos en blanco y negro y le das cierto tono, quedas un poco como de las películas estas de los años 20 de Metrópolis y entonces viene a ser como algo muy vanguardista, muy moderno lo que están construyendo, pero ya es su misma vez cuando lo pones negro empieza a ser un poco como decadente. Esto es Tokio, que creo que es algo, las luces y las noches. Tokio, esto es en el Financial Center de Shanghái, que es la torre más alta hasta que Dubái le hizo ese puesto. Esto es el Peak de Hong Kong. Entonces esto es cuando subes, tienes toda esta vista como se ve en las películas y en muchos sitios. Esto es Taipei, Taiwán, que bueno, India, pues dependiendo de preguntes, no sé dirán que es China o que es Taiwán. Esto es Manila, Filipinas, ¿no? Que hay un gran contraste entre los rascacielos y la zona esta del centro. Esto es el skyline de Bangkok. Esto es Kuala Lumpur, Malasia. Viene a ser como Ciudad Real, pero con 2 torres. O sea, es algo sorprendente. Y esto es Singapur. Entonces ahora es cuando ya aterrizamos en Singapur. Singapur es la ciudad donde vivimos, un millón. Es un país-estado, ¿no? Son 48 años. El National Day fue hace pocos días, el día 7 u 8. Entonces es una ciudad que la característica es, bueno, es todo nueva, es todo moderna, es una ciudad multicultural, hay cantidad de etnias o de gente allí trabajando. En un principio, bueno, era una antigua colonia japonesa, duró poco, luego fue británica y luego ya cuando consiguió ya ser independiente, pues la Federación Malaya, es decir, Malasia, los absorbió. Pero realmente los echaron, no los querían porque había demasiados chinos. Entonces, para los chinos es muy difícil desarrollarse en Malasia. Malasia es una ciudad musulmana, es toda malayos. Entonces los chinos por lo general suelen irse al sur y entonces es la mayor etnia en Singapur. Singapur la componen chinos, la componen malayos y la componen indios. Y bueno, hoy en día pues la parte del occidental, ¿no? El Angmo, como nos llaman a nosotros, que vienen a ser pieles rojas, porque es cuando nosotros nos quemamos, nos ponemos rojos. Entonces, digamos que igual. Pues dicho todo eso, Singapur es una ciudad, rascacielos, donde lo importante, el centro que genera todo el negocio, pues son las finanzas, y en la parte superior de la izquierda es el puerto. Entonces eso viene a ser las dos cosas que definen esta ciudad. Básicamente la localización de Singapur, no sé si hay mucho, bueno, no sé si lo sabemos, Singapur se localiza aquí, en este punto. Entonces, como veis, pues por aquí tenemos la India, tenemos Sri Lanka, y entonces el paso para comunicar, bueno, esta parte es de Myanmar, Bangladesh, aquí tenemos esta parte de Myanmar, que tiene aquí Tailandia, esto ya es la costa tailandesa al sur, esto viene a ser Malasia, por aquí está Melaka, que es donde los portugueses tenían un puerto, y entonces esa parte de una zona que viene a ser como la Baixa de Lisboa, pero igual, pero allí en el sureste. Y luego ya Singapur cae por aquí. Entonces por aquí los barcos vienen, paran en Singapur y entonces ya empiezan a subir, van a Filipinas, bueno, pues todos sabemos
y Filipinas tiene una parte que toca con historia española y luego ya suben para arriba, para Taiwán, Hong Kong y ya por aquí pues queda Corea y Japón, ¿no? Yo la primera vez que traté con un filipino fue muy gracioso, estaba en Qatar, entonces estaba hablando con una chica por teléfono, entonces cuando me dio el número de teléfono, pues me dice, ¿no? Se lo pregunté en inglés, ¿no? Y entonces ella me responde el número de teléfono en inglés, ¿no? The telephone number is, empieza 9843. Entonces yo no sabía esa parte, entonces prácticamente los filipinos pues tienen muchas palabras al tal del español, ¿no? De cuando llegamos allí, pues prácticamente todo lo que es el utensilio de la cocina es español, o sea, es tenedor, cucharita, los números, en malayo y en la parte filipina zapatos se dice zapato, entonces tiene muchos puntos comunes con el español. Y en la parte en Manila me han contado que simplemente se habla español antiguo y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, pues esto es algo que llama la atención en Singapur, o sea, es la comida, debido a toda esta multiculturalidad que tiene la ciudad por todas estas etnias, hindú, china, europeos, japoneses, tal, la comida es algo súper impactante, ¿no? Porque tienes cantidad de variedad, es muy diversa. Entonces, algo que siempre llama la atención en Singapur son los hawker centers, ¿no? O los food court, ¿no? Los patios de comida. Entonces vienen a ser un poco estas imágenes. Este es el de Maxwell, es uno de los famosos. Entonces estas tiendas prácticamente suelen estar especializadas en un tipo de comida coreana, china, tailandesa, malaya, lo que sea. Entonces tú vas allí y posiblemente pues te hagan solo 3, 4 platos, no te hacen más, entonces se pueden tirar toda la vida haciendo ese plato, ¿no? Y entonces tú ya retiras tu plato, la comida es muy barata y ya pues te sientas allí y pues dependiendo de la cantidad de gente que haya, pues tú compartes la mesa, ¿no? Prácticamente es esto. Esta parte es el batute, que esto es cerdo con unas hierbas, ¿no? Y con ajo, entonces tiene una sopa, entonces este es como uno de los platos estrellas. Este es el súper famoso chicken rice, que es arroz con pollo, donde cuecen el pollo directamente en el agua, con toda la grasa y con todo, y entonces con esa grasa, o sea, con esa sopa, cuecen el arroz luego. Entonces es muy potente, pero está muy rico también. Y bueno, pues le ponen ahí un poco de pepino y unas hierbas. Este es un plato muy fuerte, es el Big Four Fan, que son pues como unos espaguetis planos muy anchos y bueno, pues con ternera, con algunos vegetales, huevos, soja, ¿no? Raíces de soja y bueno, algunas gambas, dependiendo si lo quieres hacer en plan con pescado, con pollo, con ternera, ¿no? Esto es el Tom Yam Soup, estos son unos dumplings que están rellenos de cerdo o de gamba. Esto es la comida western. Para ellos la comida western no viene a ser nada más que hecho un filete en la plancha con una salsa de pimienta negra o de tomate y poca cosa más, una patata cocida con mantequilla, o sea, y eso es lo que se piensa que nosotros comemos todos los días, ¿no? Y esto es una fruta muy exitosa que se llama durian, que huele muy mal, pero lo cierto es que cuando ya llevas ahí un cierto tiempo ya te habitúas al olor y entonces ya te atreves, ¿no? Yo la probé 2 años después de llegar. Entonces, pues cuando te la metes en la boca, pues no tienes que masticarlo, o sea, simplemente tienes que saborearlo y le vas dejando el sabor, o sea, la vas metiendo poco a poco, pero vas cazando el sabor, tienes que masticarlo porque si no el sabor es muy fuerte. Entonces, ahora vamos a ver también un poquito de comida, estamos hablando. Esto es en Camboya. ¿Yo también se lo comí?
Esto es el long tail, cuando... ¿Sabes eso? Y bueno, pues también tenemos esto. A ver, ¿alguien puede decir qué es esto? O sea, esto, porque ya se sabe lo que es, ¿no? O son churros. O sea, esto es, al fin y al cabo, un cerdo es un cerdo, te da lo que te da. La harina con agua, pues te da lo que te da. Y entonces el churro no es que sea un producto típico español, es que es un alimento que te llena el estómago, ¿no? Entonces, si hay poco dinero, pues oye, pues con un poquito de masa con agua, poco aceite, te puedes llenar el estómago fácilmente. Entonces, una vez que nos situamos en Singapur y hemos entendido un poco los países que hay alrededor, pues evidentemente te das cuenta que la localización de Singapur es un sitio magnífico. Entonces, la manera en la que tienen pensado el país, que es un centro de negocios, el aeropuerto forma una parte muy importante. Entonces, las aerolíneas ofrecen vuelos muy baratos para visitar todos los países de alrededor, incluso para China, para la India. Entonces es muy común pues viajar, ¿no? O sea, todo el mundo allí cuando hablas prácticamente te está hablando de pues me voy a Sri Lanka, me voy a... Entonces ahora vamos a ver un poquito qué tipo de viajes pues nos ofrece Sudeste, ¿no? Entonces Vietnam es uno de las paradas obligatorias, sobre todo el Halong Bay. Es muy espectacular el paisaje allí. Entonces esto está cerca de la ciudad de Hanoi, donde son prácticamente 6,5 millones de personas y hay 9 millones de motos, y la moto viene a ser prácticamente una extensión de tu cuerpo. Entonces te puedes encontrar gente durmiendo o leyendo el periódico como este señor. Es una parte muy... Entonces, cuando coges un tren en Hanoi, subes después de 8 horas, ¿no? Un viaje nocturno muy duro, en un tren muy incómodo, llegas a una ciudad muy pequeñita, un pueblecito que te ofrece turismo rural, se llama Sapa. Entonces es donde ves todos estos paisajes de arroces, ¿no? De los arrozales que se ven, ¿no? Esa parte. Entonces, una cosa que sí que te llama la atención, bueno, pues conoces a estas mujeres, unas mujeres muy trabajadoras que pues trabajan en la tierra, te enseñan todas sus casas, el itinerario, básicamente es turismo rural, ¿no? Que es algo que podríamos hacer, que se puede hacer aquí perfectamente, ¿no? Vamos por olivas, viñas y tal. Entonces, está la mujer de la izquierda, nos recogió por la mañana temprano, nos llevó a dar un paseo por todos esos arrozales, ¿no? Nos fue explicando pues, prácticamente cómo cultivaban allí la tierra, cómo la trabajaban con los búfalos, y bueno, y ofreciéndonos estos tipos de paisajes, ¿no? Entonces está muy aislado, los poblados son de 3 o 4 casas, ¿no? Ya vas andando, te encuentras otras 3, 4 o 5 casas juntas, y entonces, bueno, pues toda esa área pues ofrece en una de las colinas una escuela, ¿no? Que es donde se unen todos los chavales pequeños, ¿no? Y entonces esta mujer nos decía que prácticamente la escuela es la ventana con la que miran al mundo, ¿no? Pues están muy alejados de Hanoi, de la URI, están muy aislados, y este es el único punto pues para saber un poco qué es lo que pasa, ¿no? La profesora les enseña un poco lo que hay más allá de estos lugares, ¿no? Pues ahora vamos a poner un vídeo. Y no sé si a alguien esto le suena. Esto es en Sapa. Tengo ciertos recuerdos. Esto pasa por las
las noches cuando vas paseando por la ciudad, pues te encuentras ese poblado. Bueno, o sea, ayer yo hablaba con mi tía y me estaba comentando cómo eran los guateques aquí a finales de los años 60, entonces el tuyo me hizo recordar un poco cómo me lo describían, ¿no? Se ponían las mujeres en uno esperando al hombre y tal, mientras otros bailaban. Pues no sé, yo eso no lo viví, pero por las películas y un poco como me comentaba, el vídeo me recordaba un poco a lo que podría ser aquello. Entonces ahora pues hay un país donde la gente es maravillosa, ¿no? Donde son muy amigables, ¿no? Tienen muchísima educación y es un país muy simpático. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Me llamo Pater. Me llamo Pater. Tengo 6 años. Tengo 10 años. Y mi tita se llama Nun. Pues este es el sobrino de Nun, ¿no? Y un día pues estuvimos pillando para un poco enseñarle un poco español, ¿no? Entonces, el siguiente país que vamos a visitar, ¿no? Evidentemente estamos hablando de Tailandia, ¿no? Bueno, a mí personalmente este es un país que me encanta, en principio sobre todo el sur, ¿no? El sur es, bueno, pues es agua, son unas playas paradisíacas, son un mogollón de islas. La manera de ir conociendo todos estos magníficos paisajes prácticamente es te localizas en una de esas playas, entonces te ofrecen bueno, pues con barcos, entonces puedes ir visitando. La mayoría de la gente pues esta zona la suele visitar con 3, 4 o 5 días, entonces prácticamente va a las playas masivas, las más bonitas, la de la famosa película de Leonardo DiCaprio de Beach, ¿no? que está plagado, pero cuando tienes más días puedes conocer otras islas que están totalmente, no hay turistas, ¿no? y es una maravilla. En este caso es la de la película de The Beach, que está en la playa, ¿no? Que es el Phi Phi Island, ¿no? Y bueno, pues el sur es espectacular, es un sitio para relajarse, para olvidarse de todo y simplemente disfrutar del escenario y toda la tranquilidad y la buena gente que ofrece. Entonces, entre estos dos países de Vietnam y Tailandia, bueno, pues hay un punto que es súper exótico, pues todo viajero, todo turista pues suele visitar, ¿no? Es en Camboya, son los templos, las ruinas de Angkor Wat, ¿no? Que es bueno, pues tratan del siglo XII. Empezó como un templo hindú, luego fue budista, está cerca de la ciudad de Siem Reap y tiene magníficos ruinas, ¿no? Entonces está todo mezclado con el budismo y bueno, son un viaje de 2
3 días, que es maravilloso, ¿no? Por esto, no sé si alguien puede imaginar dónde volamos ahora. Bien. Bueno, esto era en el sudeste asiático, los países que más cultura tienen, ¿no? Es como Indonesia y Tailandia, ¿no? El peso de la cultura de estos dos países es brutal, ¿no? Pero lo que estábamos viendo es pues un atardecer en la isla de Bali. Esto es en Yogyakarta, esta imagen. Entonces, bueno, pues cuando hablas con gente de Indonesia, pues es un poco como vas a hablar con Nepal, te empiezan a recomendar sitios y empiezas a, bueno, pues saber un poco más de Bali, o sea, todo el mundo conoce Bali, pues conoces Yakarta y ya te empiezan a hablar de otros como de Yakarta, comienzan a decir sitios, conoces, sabes que hay volcanes, ¿no? Entonces nos recomendaron ir al atardecer visitar el Yogyakarta y luego ya empezar a visitar volcanes. El paisaje de Indonesia es algo brutal, entonces esto está en Bromo, esto está a 8 horas de Yogyakarta en autobús y bueno, pues un poco las imágenes, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces llega un momento. Este es el cráter del volcán que estábamos viendo anteriormente. Ese cráter, ese agujero, son como 40 metros de diámetro. Entonces, cuando estás justo ahí, bueno, donde estoy fotografiando, el sonido es como si fuese una freidora gigantesca, entonces se escucha como como si estuviese. Y es, bueno, pues a todo el mundo le pasa que pues, tú llegas allí emocionado, en plan turista, entonces te pones a hacer la foto y al cabo de 30 segundos empiezas a ser consciente de que como te caigas, vas donde vas. Entonces todo el mundo ves que empieza a temblar las piernas y entonces todo el mundo se agacha y empieza a hacer las fotos un poco como estaba yo, ¿no? Un poco preveyendo que te puedas caer, que no tienes donde agarrarte. Entonces, cuando ya empiezas a conocer gente de Indonesia y tal, te empiezan a recomendar sitios. Entonces esto, bueno, esto yo no los he visitado, eso ya está más cerca de la parte de Papua Nueva Guinea, que son 3 lagos, ¿no?, que hay en las calderas antiguos de los volcanes, entonces tienen diferentes colores. Sudeste asiático, evidentemente, puedes hacer diving y todo ese tipo de actividades acuáticas. Y bueno, luego tienes la isla que es de Komodo Island, la isla de los dragones de Komodo, que bueno, pues estos un bocado pues te deja prácticamente muerto en caso de que no puedas ser atendido en menos de 30 minutos o algo así, o sea, prácticamente la huella que te deja visitar Indonesia y todos estos paisajes es un poco como pasa con Nepal, que, o sea, tú estás visitando diferentes países, Tailandia, Vietnam o lo que sea, y entonces tú estás visitando España, Francia y estás visitando estos países. Cuando visitas en mi experiencia personal, cuando visitas Indonesia o cuando visitas Nepal, tienes el concepto de que no estás visitando un país, estás viendo la tierra, ¿no? O sea, estás viendo
pues la cicatriz de lo que es el Himalaya o los volcanes, o sea, es algo más, ¿no? No es solo un país. Entonces, esto es Bali, que es una islita de Indonesia. Indonesia es un país musulmán, entonces la isla de Bali es una isla de religión hindú. Entonces los musulmanes fueron expulsando a todos los hindúes y solo quedan en esta isla. Ahí están localizados en esta isla. Y es uno de los sitios donde los amaneceres y los atardeceres son espectaculares. Yo no he visto amaneceres más bonitos o atardeceres más bonitos que los que se ven en esta isla, ¿no? Entonces, esto siempre así, o sea, tires como tires la foto, siempre vas a tener este tipo de fotografía. Entonces, esto es en el templo hindú de Tamadot. Y la espiritualidad de esta isla es algo que la palpa pues nada más llegar, ¿no? O sea, te puedes ir estar en la parte de la playa, te puedes ir a Bud, entonces todo es muy espiritual en esta isla. Las casas tienen una parte que está dedicada a la parte espiritual, pero que no es simplemente un templeto, o sea, pueden ser perfectamente 10, 15 metros cuadrados con templetes indios. Y esto es, en mi caso, en el trabajo donde estoy, pues estamos haciendo una parte del aeropuerto de Bali y bueno, incluso hasta los edificios ya te ofrecen este tipo de fotografía, ¿no? Y esto fue un día donde fui a hacer una supervisión en unos trabajos de los que estábamos haciendo. Entonces, bueno, pues este chico, que es un ingeniero de Indonesia, pues cuando acabé el trabajo me vino y me dijo que su jefe le había dicho que yo era español y que yo me parecía a Cesc Fàbregas. Entonces quería echarse una foto conmigo para mandársela a su madre para ponerla en el salón de su casa. Entonces, pues yo cuando dije eso dije, vale, pues yo se la tengo, se la mando también a mi madre, ¿no? Porque también es muy exótico para mí. Y ya está. Entonces fue la primera vez, que fue cuando ya te das cuenta de que estás muy lejos de casa, que tu físico ya, pues eso, te va a ser fábrica, yo no sé qué. Entonces resulta tan exótico, de un lugar tan lejano, que no saben distinguir los matices, ¿no? Y bueno, y esta fue una final cuando ya acabamos, pasamos el fin de semana allí, entonces nos llevaron a ver un poco de la cultura local de allí, ¿no? La danza balinesa. Y yo la casualidad, bueno, esta foto a mí me parece un poco metafórica, ¿sabes? Porque había un chico que llevaba la camiseta de Hispana, ¿sabes? Ya hemos perdido con tanto recorte la ñ, todo, sobre todo cuando estamos lejos. Y bueno, pues fue algo exótico, ¿no? Ya no sé si es más exótico las bailarinas o lo que ponen las bailas.